Los titulares de un periódico escrito no siempre coinciden con su versión web o con lo que se publica en sus redes sociales. A continuación destacaremos algunas características que los diferencian. Información y número de palabras. Casi siempre los titulares de la web resultan más informativos, son más largos y se dan más detalles respecto a quién, cuándo, cómo y para qué se han dado los hechos. Al contrario, en prensa escrita se hace lo posible por utilizar menos palabras. Esto limita la cantidad de información que se puede obtener a partir de un titular en un periódico comparado con su versión web. El tipo de frase. Los titulares suelen ser frases enunciativas, independientemente del medio. Llamativo. El número de palabras influye considerablemente en el atractivo del titular. Los titulares cortos suelen resultar más atractivos porque dejan más intriga. Sin embargo, no siempre es así. Además, el mayor atractivo suele buscarse en noticias relacionadas con el deporte o el entretenimiento y en cuestiones políticas especialmente polémicas. La idea principal y el enfoque. El titular no siempre coincide con la idea principal del texto. Es más, no siempre da una pista sincera de cómo va a tratarse la noticia. En algunos casos, a pesar de que el contenido en prensa y en web es el mismo, el titular resulta tan diferente que cuesta relacionar ambas noticias como la misma. El atractivo en la inmediatez. Como puede ser de esperar, los titulares en redes sociales suelen publicarse con mucha más inmediatez respecto al hecho. En algunos casos se llega a tal punto que un titular pierde todo su atractivo en prensa escrita, o simplemente no es siquiera mencionada. Una noticia puede ser tratada en redes sociales un día, pero al día siguiente, cuando es publicada en el periódico, ya no se habla de ella en las redes. Por ejemplo, la ceremonia de los Oscar. Durante y después del evento hubo gran cantidad de noticias acerca de lo más relevante que pasaba en la gala. La mañana posterior a la premiación encontramos también gran cantidad de posts en redes sociales comentando e informando sobre la ceremonia. Sin embargo, y dada la diferencia horaria en la que sucedían los hechos, la información sobre la premiación fue bastante escasa en prensa escrita. Al día siguiente tampoco hubo más que una noticia acerca del tema. Podemos concluir, quizás, que aquellos eventos de entretenimiento que suceden en un horario que no conviene a los periódicos españoles, como los Oscar, que suelen finalizar a eso de las 6 de la mañana hora de España, tienden a ser cubiertos por las redes sociales, ya que no se puede evitar que lleguen muy tarde a los periódicos. Por ello, para informarte acerca de estos, es inútil recurrir a los periódicos. Diferencias de los titulares entre redes sociales. Entre Twitter, Facebook e Instagram, la red favorita para publicar noticias es Twitter. Allí llegan a parar noticias de todo tipo y de toda índole. Twitter es con diferencia la que tiene más actividad diaria, seguida por Facebook, donde se es más selectivo con las noticias que se publican. En Twitter se suele titular igual o casi igual que en la página web, aunque a veces se hace como en Facebook, donde, a pesar de que puede leerse el titular en el enlace, se tiende a añadir una frase o un adelanto. Instagram es, de las tres, la menos utilizada, y no titula en sí, sino que comunica directamente la noticia muy resumida. Además, está dedicado a noticias que pueden resultar más sensacionalistas o con un contenido visual especialmente rico.